noches, mi nombre es Alexander Contreras y les voy a hablar de dos temas importantes como lo son la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada no es más que la realidad en la cual vivimos, el entorno que conocemos y observamos con un incremento en el entorno de aspectos como videos, imágenes, notas, que lo que hacen es enriquecer ese entorno de una manera importante para darnos más información. Ese aumento o ese enriquecimiento no es perceptible a la vista humana, pero sí a través de las computadoras. Lo que hacen las computadoras es tomar ese entorno real, basado en ese entorno real, y lo que hacen es modificarlo o aumentarlo. Este tema no es nuevo, este tema ya tiene muchísimo tiempo que se conoce, se aplica. Sin embargo, es conocido actualmente, hoy más que antes, debido a la era digital que estamos viviendo, donde temas como inteligencia artificial, big data, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Todos estos temas lo que hacen es vincularse e integrarse a esta tecnología que hoy estamos viviendo. Hace años quizás no era muy utilizado porque el entorno tecnológico no era tan avanzado como el que hoy existe, lo que permite que ya ahora para estos temas existan muchas más aplicaciones. ¿Quién se recuerda de esta película? Es una película de los años 80, tiene más de 30 años. Sin embargo, la proyección tecnológica que hacía esa película era bien interesante. Muchos de esos inventos ya existen hoy día, otros no se han inventado aún, pero sin embargo, hablando de realidad aumentada, en esa película aparecían temas como estos, donde podíamos ver el entorno que era la realidad que vivíamos, más un aumento que el computador le colocaba para enriquecer la imagen o enriquecer la información de ese entorno que estaba captando. Aspectos como estos, muy interesantes, ¿verdad? Donde vemos que es una realidad, pero la realidad se aumenta con una serie de elementos, que pueden ser imágenes, videos, notas, pero me dan más información. Ya no es solo una imagen, sino yo ya tengo más información de esto. Toda esta tecnología está siendo captada comercialmente por muchas empresas, porque comercialmente se puede hacer mucho. Realmente la tecnología, en la aplicación de la tecnología, su límite es la imaginación. Dentro de las aplicaciones que podemos tener acerca de la realidad aumentada, podemos hablar de diseños arquitectónicos, modelados de interiores, como lo vemos en la imagen, y comercialmente esto tiene un auge bien importante porque las ventas ahora se hacen de forma de realidad aumentada. Yo necesito una fotografía del ambiente que yo quiero enriquecer, amueblar, construir, y a través de la realidad aumentada yo puedo ver esa proyección futurista de cómo quedaría los elementos que yo quiero incorporar al ambiente o las construcciones que yo quiero hacer. De esa manera yo puedo invertir de una forma más segura, ya conociendo el modelo final. Todo esto a través de la realidad aumentada. Aplicaciones, por supuesto, la industria del juego es algo sumamente importante, valioso, que genera millones y millones y millones de dólares. La tecnología de juegos ha incorporado esta parte de realidad aumentada. Juegos dentro de los que más hemos escuchado, el juego de Pokémon, por ejemplo, eso se basa totalmente a una realidad aumentada. Este otro juego también, que está por salir, también incorpora lo que es la realidad aumentada, y en sí hay muchas aplicaciones para aspectos de juegos de una forma bien interesante. Otra aplicación que podemos mencionar, de hecho estas no son las únicas, hay muchas más aplicaciones, pero podemos mencionar la parte de los medios de comunicación. Por ejemplo, Publinews incorpora la parte de realidad aumentada para enriquecer esa noticia. Su filosofía son pocas páginas con mucha información, entonces ellos incrementan esta tecnología para que en pocas páginas yo pueda tener más información.
le incorporan entonces la tecnología a esas páginas y yo puedo tener en ese momento ya más información de la que ellos visualmente puedo ver en sus periódicos de forma nativa. Otra publicación bien interesante del National Geographic también ha aplicado la parte de realidad aumentada, y esto es bien interesante porque sus publicaciones, si ustedes se darán cuenta, son bien novedosas, tienen mucha información de cada publicación que realizan. A través de la realidad aumentada yo puedo tener más información de la que yo puedo visualizar en esa revista. Pero como todo, existen efectos positivos, que acabamos de ver, aplicaciones positivas que se le puede dar a la tecnología, pero también hay efectos negativos de los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Hay más, pero uno de los más importantes es la parte de los videojuegos. Los videojuegos generan efectos negativos, ante todo a aquellos jugadores que practican juegos violentos. Entonces eso lo que hace es que genera un comportamiento violento también para el jugador. Este es uno de los efectos que definitivamente son muy fuertes. Hay datos estadísticos de las afecciones que se generan y son muy altas. ¿Qué es una realidad virtual? La realidad virtual, a diferencia de la realidad aumentada, esta realidad sí no existe. En el caso de la realidad aumentada, la base de la realidad aumentada es la realidad real, prácticamente, y se le incorporan una serie de elementos a esa realidad. Pero esta realidad no existe, esta se crea, se construye, ese entorno lo construyen los computadores para mostrar un entorno diferente, un entorno en el cual no estoy viviendo en ese momento, pero me quiere hacer creer de que sí vivo en ese instante a través de inhabilitar mis sentidos. Y prácticamente serían dos sentidos muy importantes, que es la vista y el oído. Inhabilitando la vista y el oído, entonces yo puedo vivir esa realidad. Por eso esta realidad se vive o se experimenta a través de una serie de componentes, como lo son unas gafas especiales, audífonos y en algunos casos algunos mandos que me permiten interactuar de una forma más adecuada con esa realidad que no existe, pero que ha sido construida. En avances, generalmente esto se hace en la parte de los juegos, han avanzado mucho y esos avances incorporan que varios jugadores estén viviendo una misma realidad virtual. Esto a través de la tecnología, por supuesto, pero al final es un entorno que no existe. ¿Qué aplicaciones podemos tener con la realidad virtual? Tenemos muchísimas, muchísimas más. Una de ellas es la medicina. La medicina definitivamente ha adoptado esta parte de la realidad virtual y ha tratado de explotar todos sus beneficios a través de simulación para formar a esos médicos. Operaciones virtuales para conocer, ¿verdad?, esa parte de cómo hacer una operación. Tratamientos de fobias, traumas psicológicos y tantos aspectos que en el ámbito médico se pueden resolver a través de esta tecnología. Tenemos la parte de entrenamientos. De los entrenamientos que más conocemos son los entrenamientos de conducción de vehículos, pero realmente esto se utiliza más en entrenamientos militares, donde no se compromete la vida, ni hay daños físicos a las personas, y sin embargo ellos están capacitándose y recibiendo una inducción sin mayores riesgos. Otra de las aplicaciones que podemos tener con la realidad virtual, tenemos la educación. La educación definitivamente es un campo que debe explorarse aún más. Y aquí pues los modelos de diseños arquitectónicos, el cuerpo humano, constelaciones, todo lo que podemos aprender a través de este campo de la realidad virtual, que pueden fortalecer la educación en sí. Tenemos turismo y museografía. Básicamente estamos hablando de visitar museos alrededor del mundo, tener una cantidad de conocimiento incalculable a través de la realidad virtual, y esto no con el objetivo de que las personas ya no viajen, sino que se complementen y que cuando hagan el viaje a esos lugares
pues tengan un conocimiento más claro y su experiencia pueda ser más amplia. Y por supuesto, no podemos dejar de pensar en los juegos, el entretenimiento. ¿Cuáles son los efectos negativos? Definitivamente son más. Tenemos problemas de visión, problemas de audición, y esto la razón es porque usamos gafas, usamos audífonos con modulación de sonido quizás muy alto, con iluminación tal vez que no es tan adecuada a la vista de cada persona, que pues la vista de cada persona puede ser diferente, y esto puede causarle daños de visión y audición con el tiempo. También problemas ergonómicos, estamos cargando una serie de equipamiento que naturalmente no lo traemos ni lo cargamos, y eso puede generarnos problemas ergonómicos también. Y la misma situación o el mismo efecto negativo que tenemos con la realidad aumentada, que es la parte del comportamiento agresivo por el abuso de videojuegos agresivos. Definitivamente ese es un aspecto pues, que se debe tomar muy en cuenta, ¿verdad? Porque tanto la realidad virtual como la realidad aumentada generan este mismo de efecto negativo. Como un tema adicional, tenemos la realidad mixta. La realidad mixta realmente es la unión de la realidad virtual y la realidad aumentada, tomando los mejores elementos de ambos. Aquí hay algo bien interesante porque muchas empresas están potencializando esta parte de la realidad mixta, y una de ellas es Microsoft. Microsoft quiere incorporar esta realidad mixta en sus nuevas versiones de Windows. Cuando lo haga, definitivamente va a estar accesible a la mayoría de usuarios de computadores. Muchísimas gracias.